2 de septiembre de 1946. Recuerdos de Bhagavan. A primera hora de la mañana, el anciano Mr. Raghunatha Iyer dijo a Bhagavan: «Esta noche ha caído una buena tormenta. Gracias que ayer no interrumpió los actos de celebración del cincuentenario. Se produjo por la noche, cuando todo había concluido». Bhagavan dijo: «Lo mismo ocurrió la noche del 1 de septiembre de 1896. Cuando llegué aquí, no había llovido desde hacía mucho tiempo, según creo. Pero esa noche cayó una impresionante tormenta. Me quedé en el mantapam que hay enfrente del gran templo. Aquella mañana me había quitado los vestidos por vez primera y me había quedado con el dhoti, y a causa de la intensa lluvia y del frío viento que soplaba por todas partes, me quedé completamente helado, de modo que salí corriendo y busqué refugio en el porche de una casa cercana. Hacia la medianoche, algunos habitantes de la casa abrieron la puerta y salí corriendo a refugiarme en el gran templo. Estuvo lloviendo varios días con la misma intensidad». Discursos de prestigiosos devotos. Después del paseo matutino, se leyeron varios discursos en la sala: 2 del Sunday Times, uno de India Libre y otro del Bombay Samachar, un diario gujarati. Por la tarde Nagamma leyó su poema telugu titulado Ramana Swarma Utsava Vaibhaham. Hasta hoy mismo no ha tenido tiempo de contemplar el volumen conmemorativo del cincuentenario que le fue entregado el día 1 de septiembre. Es un volumen encuadernado en seda, con letras de oro en las pastas. En la biblioteca del Ashraman se han dejado una copia normal y otra de lujo. El Sarvadikari las contempló complacido, así como Una vida de Bhagavan en sánscrito, obra de V. Sastry, y dijo que estas obras no se dejarán sacar a nadie de la biblioteca. Cuando el Sarvadikari se marchó, Bhagavan pidió al bibliotecario con una sonrisa: «Te ha dicho que no dejes a nadie estos volúmenes. ¿Puedo leerlos yo?». T. S. Ramachandra, el bibliotecario, dijo: «Me ha dicho que no se los deje a nadie, excepto a Bhagavan». Sobre la vaca Lakshmi y la transmigración. Por la tarde, Mr. Desai leyó una versión inglesa del artículo del Bombay Samachar, titulada Ganga Ben Patel. En este artículo se hacía una referencia a la vaca Lakshmi, y Rani Mazumbar, que había escuchado el artículo desde el porche de la ventana oriental de la sala, me pidió permiso para hacerle a Bhagavan las siguientes preguntas. Pregunta: se dice que la vieja señora Karaipati nació como la vaca Lakshmi. ¿Cómo puede una persona que ha tenido la suerte de servir amorosamente a Bhagavan nacer de nuevo, y en caso de tener que hacerlo, cómo puede nacer en forma de vaca? ¿No se dice en todos los libros sagrados que el nacimiento humano es el mejor de los nacimientos posibles? Bhagavan: nunca he dicho que Kiraipati haya nacido en forma de vaca Lakshmi. Yo dije al respecto: ya se lo he dicho a Rani, pero ella ha insistido que se decía eso y que incluso se había escrito en muchos libros y artículos que Bhagavan nunca lo había negado, de modo que la gente lo ha considerado como si fuese cierto. Por esa razón, ella ha formulado la pregunta sobre si la vaca Lakshmi era la vieja señora reencarnada y si Bhagavan lo había dicho o no lo había dicho así, y deseaba una respuesta. Bhagavan dijo entonces: no es cierto que el nacimiento en forma de ser humano sea necesariamente el mejor de los nacimientos posibles, y que solo se pueda alcanzar la liberación desde la forma de ser humano. Un animal también puede alcanzar la realización del sí mismo.
En la conversación que siguió a estas preguntas, Bhagavan añadió: cuando solo era una ternera recién nacida, Lakshmi ya se comportaba de un modo sorprendente. Siempre quería acercarse a mí y poner su cabeza en mis pies. El día de la inauguración del ashraman, abandonó el establo, vino y me llevó a los actos. El día del Graha Pravesam también vino a buscarme y me condujo allí. Siempre se comportaba de un modo tan sensible y extremadamente inteligente que había que considerarla como un animal extraordinario. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de esto? Esta noche, Mr. Framji Dorabji, con la ayuda de Mrs. Telayarkam, proyectó el film Nandanar en el comedor. 3 de septiembre de 1946. Lectura de diversos poemas y artículos. Nakamma leyó en voz alta un poema dedicado a Bhagavan por Nelore Narasingha Rao. Bhagavan sugirió que se leyera el volumen conmemorativo del cincuentenario diciendo: no sé lo que contiene, no he tenido tiempo de verlo con detenimiento. Obedeciendo sus deseos, leí algunas páginas. Por la noche se proyectó el film Tukaram en lengua marathi. 4 de septiembre de 1946. Otras lecturas y proyecciones. A eso de las 10 de la mañana, continué leyendo el volumen conmemorativo. Por la tarde, Visvanatha, Balaran y yo nos turnamos en la misma tarea. Por la noche se proyectó otro film en hindi titulado Bhartrhari. ...5 de septiembre de 1946... Historia del rey Bhartrhari. Bhagavan estuvo buscando todo el día la historia del rey Bhartrhari y la encontró en numerosos libros que daban versiones muy distintas de la vida del famoso monarca. Finalmente Bhagavan dijo: ninguna versión concuerda con otra y hay 4 o 5 distintas. Pero todas ellas coinciden en que el rey dio a la reina un objeto que producía la inmortalidad y la reina se lo dio a otra persona. El rey, al descubrir que la reina lo había traicionado, abandonó todas las cosas del mundo. El film que vimos ayer por la noche decía esto mismo. Del 6 al 9 de septiembre de 1946. Los 3 días seguimos leyendo el volumen conmemorativo del cincuentenario que concluimos el día 9. ...11 de septiembre de 1946... Sobre unas naranjas. El asistente Rangaswami ha intentado convencer a Bhagavan de que comiera unas naranjas, diciéndole: estas naranjas y otras frutas han sido traídas por unos devotos con el deseo de que Bhagavan las consuma. ¿No va a probarlas? Bhagavan replicó: ¿por qué creéis que yo como solamente con esta boca? Yo como con miles de bocas. Me lo ha contado el propio Rangaswami. Frialdad de Bhagavan. Mr. T. P. Ramachandra Iyar ha llegado hoy de Madrás. Bhagavan ha dicho al verle: has estado mucho tiempo ausente, pareces un hombre diferente. T. P. Ramachandra dijo: se me hinchaban los pies y el médico no sabía muy bien la causa. Además tenía la tensión muy alta. Algunos critican a Bhagavan por su carácter impersonal y frío, que no puede atraer a la gente. Recojo esta anécdota para refutar estas críticas. Algunos dicen que T.P.R. era muy apreciado por Bhagavan, pero muchos otros, incluso yo mismo,
hemos recibido de Bhagavan muchas pruebas de cariñosa atención. Precisamente, recuerdo que unos días antes, S. Doraiswami Iyer vino al ashram una tarde acompañado por 5 o 6 amigos, y en el momento en que entró en la sala, Bhagavan comentó: «No te esperábamos». S. Doraiswami dijo entonces: «Estos amigos me han dicho esta mañana que viniéramos aquí a tomar darshan de Bhagavan, visitar el templo y regresar a Madrás, y por eso he venido». 12 de septiembre de 1946. Identificación del mundo y la ilusión. Hojeando casualmente el cuaderno de notas de T. P. Ramachandra, encontré la siguiente nota introductoria: Midya igual a Jagat, Brahma, Bhavam igual a Satyam. Como recordaba que Bhagavan había dicho Midyam, ilusión, en el sentido de Satyam, verdad, realidad, pero no comprendía muy bien este significado, pregunté a Bhagavan sobre esto. Me dijo: sí, siempre he dicho eso. ¿Qué entiendes por realidad o Satyam? ¿Qué es lo que llamas real? Contesté: según el Vedanta, lo único real es lo permanente e inmutable. Esa es la definición de realidad, Satya. Bhagavan me respondió: los nombres y las formas que constituyen el mundo son siempre cambiantes y perecederos, y por eso son considerados mithya. Limitar el sí mismo a esos nombres y formas es mithya. Considerar que todo es sí mismo es la realidad. El Advaita dice que Jagat, mundo material, es mithya, pero también dice que todo es Brahman. Está claro que lo que condena es considerar que el mundo, con independencia de Brahman, es algo real. El que ve el sí mismo en el mundo, también ve el sí mismo. Tanto si el mundo se manifiesta como cuando no se manifiesta, para el ñani es indiferente. Su atención siempre está en el sí mismo, vea o no vea el mundo. Es como las cartas y el papel donde están escritas. Estamos tan ocupados con las cartas que no prestamos atención al papel, pero el ñani solo ve el papel o substrato real, ya aparezca con letras escritas o sin ellas. 13 de septiembre de 1946. Unas damas del Colegio Femenino de Madrás. Hoy ha visitado el ashram Mrs. Barwell, esposa de un tal Barrister, residente en Almora, acompañada por la encargada del Colegio Cristiano Femenino de Madrás. Ya había escrito al ashram pidiendo alojamiento y fue presentada por Mrs. Merton, pero no había sitio para ella. Hoy Mr. Melber ha prometido cederle un sitio y ella ha proyectado ir a por sus cosas y venir aquí la semana que viene. La encargada del colegio regresará con ella y quiere pasar aquí las vacaciones de Dasara, una festividad de 10 días dedicados al culto de la madre, en compañía de algunas estudiantes. La encargada del colegio ya conoce a algunos discípulos de Bhagavan bien conocidos, como Grandaf. 14 de septiembre de 1946. La ofrenda de un devoto. Esta mañana, Mr. Nagana Arilla ha venido y se ha postrado ante Bhagavan dejando a sus pies algunas frutas y un manuscrito. Bhagavan le preguntó cuándo había llegado y él respondió: la noche pasada. Bhagavan revisó el manuscrito durante unos minutos y se lo devolvió. Era el poema telugu Trisulapura Mahatmyan. Otro poema de un devoto. Esta tarde, cuando he llegado a la sala,
Bhagavan estaba leyendo un artículo del diario tamil Hindustán escrito por R.B. Sastry, que acaba de llegar de un viaje por Inglaterra y Estados Unidos. El artículo menciona que antes de emprender el viaje visitó el Ramanashraman. A propósito de esto, Bhagavan dijo: «Creo que envió algún poema en tamil o en inglés para el cincuentenario». Le dije que había visto el poema y que estaba escrito en inglés, pero no estaba seguro si lo había visto en el volumen del cincuentenario o en alguna otra publicación. Como no lo encontraba entre los poemas de dicho volumen, repasé la lista de recortes de prensa y nada más abrirlo encontré una fotocopia del poema de R.B. Sastry. Se lo enseñé a Bhagavan y dijo: «Ese es el poema al que se refería». Nagamma leyó en voz alta la dedicatoria del Trisulapura Mahabhyan de Naganarilla, diciendo: «Esta dedicatoria parece un tributo al cincuentenario». Al iniciar cada capítulo, Naganarilla incluía una estrofa de alabanza a Bhagavan. Le rogamos que leyera todas aquellas estrofas. Como parecían muy buenas, rogué a G. Subbarrao que las tradujera al inglés y nos prometió que lo haría. Sobre el ñani y el avatar. Mi hermano me escribe en una carta que Krishna y Nammalvar han dicho que Dios vendrá a nosotros en la forma en que lo adoremos. Respondí a mi hermano lo siguiente: un ñani es la suprema manifestación de Dios en la tierra, que solo puede parecerse a la de un avatar. En relación con esta idea, quise aclarar la posición relativa del ñani y del avatar. Bhagavan tuvo la amabilidad de decirme que según los libros, el ñani es superior al avatar, pero cuando iba a corregir esta apreciación en mi carta, me dijo: «¿Por qué lo corriges? Déjalo como está». Un poco después, R. Narayana Iyer vino al Ashraman y Bhagavan le preguntó: «¿Has venido en el tren de las 3 de la tarde?» Él respondió: «Sí, ese horario me viene muy bien. Los sábados puedo venir más pronto y los lunes puedo salir de aquí un poco más tarde que antes». Alguien dijo entonces: «Kalyanarana Iyer está también en Tirukoilur». La niña Chelammal y una canción de Bhagavan. Pregunté entonces qué relación le unía con Echamma y me dijeron que era hijo de su hermano. A propósito de esto se mencionó a su hermana Chelammal, que había sido criada por Echamma, y Mr. Visvanatha dijo: «A ella le escribió Bhagavan las 3 canciones tamiles sobre el satsanga». Yo añadí: «Creía que se las había escrito a Rajammal». Entonces Bhagavan explicó: «Un día había salido del Skandashraman. Por aquellos días, Chelammal y Rajammal solían visitarme los sábados y los domingos porque no tenían escuela. Cuando no tenían nadie que las acompañase, venían ellas solas. Aquel día encontré a Chelammal con un bocadillo en la mano envuelto en papel de periódico y cantando en voz baja una canción del Yoga Vashista sobre el satsanga. La canción dice lo que sigue: «Con la compañía de los santos lo imperfecto se perfecciona. El peligro se transforma en suerte, la desgracia en fortuna. Para los que se bañan en el Ganges de esas almas realizadas, el Homa, ofrendas al fuego, y el Yajna, encarnación de Dios en la tierra, las pertenencias y el baño en los ríos sagrados, son realmente innecesarios. Busca por todos los medios la compañía de esos hombres santos y sabios que son la balsa que te permitirá cruzar el océano del nacimiento y de la muerte». Al encontrar a aquella niña tan interesada por aquel tema, compuse esas 3 canciones sobre el satsanga. Son una traducción del sánscrito
y ahora me suenan tan familiares porque han sido continuamente recitadas por muchos devotos que me visitan. Por aquel entonces no podía saber que una de esas canciones sánscritas iba a ser traducida por alguien al tamil, pero muchos años después, cuando Rajamal estaba leyendo algo sobre el satsanga, citó una estrofa tamil que era la traducción de una de aquellas canciones. En ese momento le dije: también recuerdo aquella lectura. Fue en Vilupuram. Me enviaron luego una copia de aquel escrito. Bhagavan contó luego que Chamma, cuando perdió a su hija, crió a la hija de su hermano, aquella Chelammal, y añadió: Chelammal venía a verme cuando era una niña. Después siguió haciéndolo, siempre pensó en mí. En todas las cartas que enviaba me citaba al principio y al final. Murió poco después de dar a luz a Ramanam, un muchacho que ahora vive en Bombay. Una vez lo trajeron aquí. Todavía no estábamos bien instalados y solo había un techado que cubría la tumba, y allí tenía que recibir a la gente. Al ver al niño no pude dejar de acordarme de su madre y lloré por ella. Bhagavan se emocionaba todavía ahora cuando lo estaba contando, después de los años. Por la tarde, después del Parayana, Balaram leyó en voz alta un artículo inglés del diario de Allahabad sobre Bhagavan y sus enseñanzas. 15 de septiembre de 1946. Otros actos del cincuentenario. Esta tarde, Nagamma ha leído una relación de todos los actos realizados con motivo del cincuentenario. Bhagavan y T.S. Ramachandra dijeron que, además de la relación que yo había hecho, se leyeron otros 2 discursos, uno de Arya Vaisya Samayam y otro con la firma de hermanos Munuswami Chetty. Y por otra parte, que alrededor de las 11 de la mañana los sacerdotes del gran templo de Tiruvannamalai trajeron prasad de Arunachala para Bhagavan. Para concluir, Nagamma leyó otro fragmento de los poemas de Naganarilla, a petición de su autor. 17 de septiembre de 1946. Una carta de Colombo Ramachandra. Esa tarde, a eso de las 6, se recibió una carta de Mr. Colombo Ramachandra con 7 copias de su Ashtakam, y Bhagavan me dio una de ellas, y otra a Soma Sundaram Pillai, tal y como el autor lo indicaba en dicha carta. Bhagavan comprobó que el orden de las estrofas no era el mismo que se había seguido en la impresión que había hecho el Ashraman, y dijo: «Ha cambiado el orden». Yo dije: «Estos folletos deben haberse imprimido antes de que Ramachandra recibiera nuestra copia y la carta que le enviamos». Una milagrosa curación. Hacia las 9:15 de la noche, el niño Ramana, hijo de T.S. Ramachandra, ha sido picado por un animal cerca del muro que rodea el recinto. A los pocos minutos tenía muchos dolores, vomitaba y respiraba con dificultad. Se consultó con el doctor Shiva Rao, que vivía en la casa de al lado, y éste le dio un compuesto que dijo era un antídoto general contra todos los venenos. Unos minutos después tomó el pulso al niño y les aconsejó que sería mejor que lo llevaran a Bhagavan. Cogieron inmediatamente al niño y cuando entraron en el recinto del Ashraman venía casi en estado de coma, con el cuerpo frío y la respiración casi paralizada. Entraron en la sala y se lo dijeron a Bhagavan, que tocó al niño pasándole las manos por todo el cuerpo como si tratara de tranquilizarlo, diciendo: «No es nada, pronto estará bien». Al oír estas palabras, los padres recuperaron la esperanza de que el niño sobreviviera. Cuando salieron de la sala tropezaron con Ramaswami Pillai, que les presentó a otro visitante
que había venido esa misma tarde al Ashraman. Era un experto en picaduras de serpiente. Pronunció algunos mantras junto al niño y dijo que el veneno había sido vencido por los mantras. El niño se recuperó poco a poco y los padres pensaron que se había salvado por la gracia de Bhagavan. También debemos decir que el propio niño, cuando comenzó a sentirte mal, había gritado: «Vamos con Bhagavan, el dolor pasará en cuanto vayamos allí», aunque en muchas otras ocasiones que los padres le habían ofrecido ir al Ashraman a ver a Bhagavan, lo había rechazado. 18 de septiembre de 1946. Coincidencias mentales. Esta mañana a las 9:30, cuando salía de mi habitación en dirección a la sala, se me ocurrió que debía leer el Ashtakam que había enviado Ramachandra el día anterior. Cuando llegué y me postré ante Bhagavan, estaba diciendo a T.S. Ramachandra con el Ashtakam en la mano: ¿no deberíamos leerlo en voz alta, puesto que nos lo enviaron ayer? T.S. Ramachandra dijo: «Aquí llega Mr. Mudaliar, le pediremos que nos lo lea». Conforme a sus deseos se lo leí y dije a Bhagavan: «También yo había pensado leerlo y me había traído la copia que me dieron ayer. Aquí la tengo». Leí el Ashtakam en presencia de Bhagavan, dividido en 3 partes, una después de otra, tal y como había sido compuesto por el propio Ramachandra mientras había estado enfermo en el Ashraman, del mismo modo que lo había leído en el cincuentenario. Me extrañó que hubiera pensado leerlo ese día y que Bhagavan hubiera tenido la misma idea. 20 de septiembre de 1946. Un error de estilo. Esta tarde, en un libro que había traído Anandammal, Bhagavan ha podido encontrar la historia de Goraknath, que había buscado inútilmente el día 5 después de ver el film Bhartrhari. En esta historia se cuenta que Chandunath quería escribir a Goraknath, pero no sabía cómo hacerlo. Dudaba entre dirigirse a él como un superior o como un joven que habla con un adulto, y finalmente le envió un papel en blanco. A este respecto Bhagavan dijo: «Esto me recuerda un incidente de mi juventud. Era muy joven y no sabía escribir cartas. Escribí una carta al hijo de mi tía con el tratamiento de Aneka Asirvadam, una especie de bendición de una persona mayor a un joven. Cuando me vio me puso en ridículo por haberle enviado bendiciones a él, que era 10 años mayor que yo. Por aquel entonces yo no sabía quién tenía que bendecir a quién. Lo único que sabía es que cuando mi padre les enviaba una carta, decía bendiciones para Ramu, y yo pensé que en las cartas tenía que decirse así. No sabía que a unos debían darse bendiciones y a otros saludos». Visita de un ministro. A eso de las 4 de la tarde ha venido el ministro Mr. Daniel Thomas, que ha permanecido 15 minutos en presencia de Bhagavan. Estaba presidiendo unos actos con motivo del cincuentenario del municipio. Tuve trato con él durante 1 año y medio que viví en Tinerbeli, de 1910 a 1912. No formuló a Bhagavan pregunta alguna. El fotógrafo de prensa Mr. Tilak estaba aquí y tomó unas fotos del ministro.